¿Cómo ven lo del péndulo? Ya vieron, pues, ya vimos un poquito, ¿no? ¿Qué pasaba en el péndulo? Que aquí el problema es que no tengo una fuerza ¿Ya qué constante. tan grande es el archivo de Paint? ¿Qué tan grande? ¿De qué? Pues ¿De de longitud, o kilobytes o de... sea, si ya usando este archivo ya no sé, no manches, está gigante. No, mejor. No, pues sí son muchas cosas. No, miren, les soy honesto, ahorita pues eso lo descubrí yo, ¿no? Ahorita lo que he estado meditando es que pues tendría que ser un poco más ordenado, a ponerle la fecha a cada pedazo. Sí, porque ahora ya hay un montón de triques, ¿no? Y ya no sé, ahora no vamos a ver ni qué onda, ¿no? Pero bueno, entonces bueno. Entonces estábamos con qué. Sí, no, pues de figuritas hay un buen. Quizás a correcaminos. Voy a buscar mis fotos. Pero por ejemplo, tengo que tal vez ser un poco más orden. Pues es, entonces que les digo que les tocó ser los alumnillos de Indias para les tocó a todos también a nosotros ser maestrillos de Indias, ¿no? Para probar las plataformas y todas esas cosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde quedó mi diagrama de fuerzas? Ah, acá arriba. Entonces, fíjense, les decía, y hay estaba leyendo inclusive en mi libro de uno que tengo de mecánica para ingenieros, se hace ¿cómo le llamamos? Aclaración, digamos, con esto que vamos a ver, porque sí, aquí lo que platicábamos el jueves con el simulador, ¿no? La segunda ley de Newton, que les decía, ¿no? Por ahí en alguno de los dibujos, que si la vemos de manera vectorial, no me acuerdo dónde lo puse, ¿sí? El problema es que ustedes no manejan mucho vectores, que antes era básico, ¿no? Aún así era complicado entender el vector como cosa, ¿no? Como concepto. Si aquí le pongo una flechita, entonces esta expresión no solo me dice el valor de la fuerza, sino el sentido. Como la masa no tiene, es un escalar, nada más es la medida de la inercia o la cantidad de materia, como la quieran ver, pero no tiene sentido, nada más es un número. Tiene magnitud escalar, ¿sí? Multiplicada por un vector me da un vector más grande o más chico, si lo quieren ver así. Van a ver en la carrera, ustedes van a ver que cuando tienen dos vectores, cuando tienen vectores pueden operarlos de varias maneras. En la prepa nomás vemos cuando mucho la suma, y eso creo que no hemos visto gran cosa. Pero también se pueden multiplicar. Entonces, dos vectores se pueden multiplicar escalar o vectorialmente. O pueden multiplicar un vector por un escalar. ¿Sí? Lo que hacen es hacerlo en magnitud más grande, o les da otra cosa, que es la fuerza, ¿no? Entonces, aquí si entendiéramos un poquito lo de los vectores, aquí lo que veríamos es que la aceleración y la fuerza total, la suma de fuerzas, tienen el mismo sentido, ¿sí? Si la fuerza produce la aceleración para donde yo empuje, es para donde cambia la aceleración, la velocidad, ¿sí? Entonces, si esta es la causa y este es el efecto, ¿sí? El sentido de la suma de fuerzas me da el sentido de la aceleración. Por eso, así como lo estoy dibujando en esta posición, todavía se ve que la resultante de estos dos es hacia la izquierda, ¿no? Aquí. Pero decíamos
que si la comparamos con esta posición, la de acá, mejor tendría que hacer esto. Vamos a hacerlo así. A ver si queda un poquito. Esa es la parte complicada de entender. Nos podemos poner a hacer un montón de cuentas, pero sí. Vamos a ponerla aquí. Vamos a poner esta aquí. Que ya vimos según el simulador que no es tan cierto, ¿no? Me marca el simulador una aceleración hacia arriba. Y es que el problema es que no hemos visto movimiento, ¿cómo se llama? No hemos visto movimiento, circular. Y es algo que siempre desde que mis hermanos estudiaron, en la prepa, cuando me dijo, ¿qué están viendo en física? No, pues esto y esto. Pero pues eso, ¿qué? Es un poquito raro su sistema de la prepa para enseñar física, o sea, digo, no sé ahorita cómo está el Politécnico, pero me acuerdo que en el caso del Poli, nosotros llevábamos un curso de física cada semestre, ¿sí? Un curso de física cada semestre y empezábamos con mecánica y terminábamos con electromagnetismo, ¿no? Entonces, digamos que eran 2 años de física completa, digamos, ¿no? Por lo menos la física clásica. Y aquí empezando porque desde la secu no les enseñaron gran cosa. Y en cuarto, pues no sé qué diablos aprendieron, que si superconductores y no sé, satélites, ¿no? Por ejemplo, ahorita me podría apoyar en lo que debieron haber visto de satélites, ¿no? Para que la trayectoria del péndulo sea en curva, ¿sí? Tiene que hacer algo que lo jale hacia arriba, ¿sí? Entonces, la tensión aquí realmente tendría que ser mayor que el peso. Si fueran igual, si realmente fuera cero, el movimiento del péndulo sería hacia allá, ¿sí? Para mantenerlo en curva, tienen que ser un poco mayor esta. Entonces empieza uno a hacer esas, vamos a despreciar la diferencia y ahí es donde luego. Pero sale bien el análisis. Ahorita vamos a tomarnos un poquito esa licencia, ¿sí? Entonces fíjense. Hagan de cuenta que lo que estoy haciendo es tomarle 3 fotos al péndulo, ¿no? La que está en rojo, la que está en verde y la que está en negro. Vamos a ponerlas aquí más o menos en el orden, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué diferencia ven entre las 3 posiciones? Que no sea el color de la pelotita. Pues, ¿el ángulo? Ajá, porque el peso, como depende de la masa, no debe cambiar. Debe ser el mismo en las 3 posiciones, ¿sí? Lo único que cambia es la dirección de la fuerza de tensión, ¿sí? Que entre más grande sea el ángulo, pues es más marcado, ¿sí? De hecho, el ángulo del, ¿cómo se dice? ¿Qué color le pongo? A ver este cafecito. Este es el ángulo del péndulo, ¿sí? Se va haciendo más pequeño hasta que aquí es 0, ¿no? Y de este lado se invierte. Pero aquí lo interesante es que la suma, el paralelogramo que forman estos 2 vectores, fíjense cómo, dependiendo qué tan marcado sea el ángulo, el valor de la resultante va cambiando de valor y de dirección.
Aquí es más grande, aquí se va haciendo como más flaco el paralelogramo, y aquí coinciden. Lo cual quiere decir que aquí, si despreciamos esto que les estaba diciendo, no hay aceleración, ¿sí? Y no hay aceleración en este sentido, ¿sí? Pero aquí viene lo interesante, y esa es la parte que cuesta trabajo entender. Si yo les enseño esta foto y le quito esto, y yo les pregunto si va aumentando o disminuyendo la velocidad, no sabríamos, ¿sí? Porque depende en qué sentido se esté moviendo el péndulo. Como es un movimiento oscilatorio, en esta posición, como puede que vaya para la derecha, puede que vaya hacia la izquierda, y es la misma posición. O sea, yo lo veo pasar para acá y luego lo veo pasar de regreso. Si yo no tengo información de en qué momento tomé la foto, pues no voy a saber. Voy a poder saber la velocidad, ¿sí? Podemos sacar la altura y si tenemos datos, ¿no? Lo que no voy a poder saber, en principio, es si esa velocidad está aumentando o está disminuyendo, porque va a depender, ¿sí? En qué sentido se mueva. Por ejemplo, vamos a pensar, ching, se me va a estorbar este. Vamos a pensar en esta posición. Ay, perdón. Ahí. A ver aquí, quizá porque está esta velocidad aquí. Vamos a pasar este para acá. Y esta, ay. Y esta la pasamos tantito para acá. Y yo anuncio de no usar tu software que me dijiste. Lo voy a probar. Con esto, hacerlo así que con tiempo para no. Ok. Vamos a hacer este para acá, tener un poquito de espacio. Voy a copiar esta. La voy a echar para acá arriba. La voy a poner aquí ahora. Fíjense, es la misma posición, pero vamos a suponer que en esta de acá el movimiento es hacia la izquierda. O sea, la velocidad es en este sentido. Y en este punto, la velocidad es en este sentido. ¿Cuál sería la diferencia? Porque las fuerzas dependen de la posición. ¿Cuál sería la diferencia en el movimiento del péndulo? Esos son los datos. Porque aquí nos obliga a pensar en algo que no es constante. En esta posición, si viene bajando el péndulo y la fuerza es hacia la izquierda, ¿sí? ¿Qué le pasa a la velocidad a partir de aquí, que es el reposo, hasta acá? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta? Aumenta, ¿no? Y aumenta porque la velocidad y la fuerza, y por tanto la aceleración, van en el mismo sentido, a la izquierda y a la izquierda. ¿Sale? Se avienta el viaje hasta acá y cuando viene de regreso y le tomo la foto en la segunda posición, perdón, en la misma posición, la velocidad va a ser la misma porque está a la misma altura, solo que ahora va para arriba. ¿Sí? Cuando va para acá, la velocidad aumenta o disminuye. De la negra hacia la roja. Disminuye porque tienen sentidos contrarios. Fíjense que es lo mismo en el juego ese del cascabel. ¿Por dónde anda el dibujo? Un día anda el dibujo del acá hasta abajo. Si agarramos el video del cascabel, ¿sí?
Por ejemplo, si yo le tomo la foto aquí al carrito cuando va subiendo, llega hasta acá, y luego le vuelvo a tomar la foto cuando va de regreso, aquí debe tener, despreciando las pérdidas, debe tener la misma velocidad hacia arriba. Esta velocidad debe ser la misma que esta. Solo que cuando va subiendo, va perdiendo velocidad porque la gravedad lo va frenando, y cuando viene de regreso, va ganando velocidad porque la gravedad lo va acelerando. A eso me estoy refiriendo, ¿sí? La magnitud de la velocidad, de hecho, debe ser la rapidez, si hablamos así muy propios, ¿sale? Es la misma rapidez subiendo que bajando, ¿sí? Van igual de rápido, pero van en sentidos diferentes. ¿Por qué cuando va subiendo va perdiendo velocidad? Porque la fuerza y la aceleración son hacia abajo. ¿Por qué cuando viene bajando va ganando velocidad? Porque la velocidad y la aceleración van hacia abajo, ¿sale? Esa es la parte ahorita que tenemos que entender. ¿Va? ¿Qué ocurre aquí en este punto? Pues una de dos, ¿no? O va para acá o va para acá. ¿Pero qué quiere decir que la fuerza sea cero? ¿Que la aceleración cuánto es? ¿Cero? Cero. Entonces la velocidad deja de aumentar. Eso solo ocurre en este instante. Tan pronto se empieza a jalar para acá, empieza a aparecer esta fuerza, pero para la derecha, ¿no? ¿Sí? Fíjense cómo es instantáneo. Eso tiene que ver con lo que están viendo ahorita en derivadas con el profe. ¿Sale? En este punto extremo, llega el péndulo al punto más alto y se empieza a regresar. Aquí la velocidad es cero. Y fíjense cómo tengo aceleración. ¿Sí? Llega el péndulo al punto más alto y se regresa, pero no se queda ahí un ratito, va y vámonos de regreso, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a echarle tantitas matemáticas, ¿sí? Si yo supongo que la longitud del péndulo es constante, o sea que el hilo no se estira, ¿qué trayectoria tendría aquí mi péndulo? Si suponemos que el hilo no se estira. Ahí está. ¿Qué trayectoria debe seguir mi péndulo? O sea, si yo agarro el centro de cada péndulo y lo uno con un punto, o le tomo una foto al péndulo conforme va recorriendo un video, digamos, si lo vemos en cámara lenta. ¿Qué trayectoria seguiría mi péndulo? ¿Una curva? ¿Para qué curva sería? ¿Como de media luna? ¿Qué sería más o menos una qué? No me quedó tan Sería bien. la fracción de una circunferencia, ¿no? Un arco, ¿no? En cualquier punto, no me quedó tan bien como quería. La distancia de aquí al centro de la esfera o de la masa debe ser la misma. Debo suponer que no se estira el hilo, ¿sí? Ya si se estira el hilo se complica todo esto matemáticamente, ¿no? Entonces yo puedo suponer que este recorrido es un arco de circunferencia, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, fíjense bien. En cualquier punto yo podría medir el ángulo, ¿no? Va a depender, ¿sí? Este sería el ángulo máximo, ¿sí? Entonces vamos a echarle tantitas matemáticas.
¿Qué propiedad tiene el arco de circunferencia con el radio? O la circunferencia en general. Si ustedes tienen una circunferencia y le dibujan un radio, ¿ese radio qué propiedad tiene? Tiene varias. La primera es que la básica, por eso, que define la circunferencia, ¿no? Que de aquí a cualquier punto de la circunferencia es constante, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que ahorita me estaban diciendo es que el péndulo es algo así, ¿no? Y se mueve en este pedacito de círculo, ¿no? En un arco de circunferencia, ¿sí? El radio del arco sería la longitud del hilo hasta el centro de la masa, ¿no? Pero si se acuerdan, el círculo y su radio tienen una propiedad con sus tangentes, que son como, eso se vio en Mate 5 el año pasado, bueno, espero que Son lo hayan. iguales, No, 90 grados. 90 grados, son perpendiculares. Eso. ¿Sale? Entonces, el movimiento de una curva, en una curva, siempre es tangente al punto donde esté. ¿Sí? Si ustedes van en una carretera, ¿sí? Que tiene curvas, y les digo, ¿aquí para dónde van? Pues para acá, ¿no? Ahí. Para acá. ¿Aquí para dónde van? Pues para acá. O sea, depende en qué punto les tome la foto, me pueden decir en este punto se mueven hacia acá. O sea, no se mueven así. Aquí, se mueven para acá. Un momento después ya se mueven para otro lado. ¿Sale? Entonces voy a usar esta propiedad geométrica. Quiere decir que si esta fuerza y la velocidad son tangentes a la trayectoria, entonces aquí deben ser perpendiculares. ¿Sí? Aquí deben ser perpendiculares. Lo cual me va a dar una idea muy interesante. Ahorita van a ver. Voy a quitar esto. Es que no eran referencias. Vamos a dibujar este triángulo. Es la línea vertical, que es de este paralelogramo. ¿Sí? Este cachito que es la resultante. ¿Sí? Y esta que es la tensión. Entonces, como la aceleración y la velocidad estoy suponiendo que son paralelos a la trayectoria, entonces deben ser perpendiculares al radio, que el radio me lo da la tensión de la cuerda. ¿Sí? Entonces aquí tengo 90 grados, aquí tengo el ángulo, y tendría este ángulo, que esto no lo necesito. Entonces fíjense, esta es la tensión, esto mide el peso, y esta es la resultante, ¿no? Esa es la fuerza que me produce la suma de fuerzas, ¿no? Sería esta. Fíjense, si le echamos matemáticas y trigonometría, ¿a qué sería igual la suma de fuerzas? Échenle trigonometría de quinto. Qué bueno que mi carro está guardado. A ver, échenle la trigonometría de quinto. Seno, coseno, tangente. Coseno. ¿Eh? Coseno. ¿Quién sería el coseno? Cateto adyacente, ¿no? Sobre la hipotenusa. Eso sí me lo daría, ¿no?
¿Sí o no? Creo que sí. Sí, sí es correcto, pero necesito esta. Sí, el coseno me relaciona estas dos, pero la que quiero calcular es esta. Esto está bien, pero no lo necesito. ¿Qué pasa con el seno? ¿Sería quién? Ojo, ¿por qué? Porque esta siempre es constante. Esta sí no me vale gorro. Como depende de la masa y de G, este W no cambia. ¿Sí? Va a cambiar tanto T como W, como la suma de fuerzas. ¿Sí? Dependiendo del ángulo. Esta la conozco. Fíjense, con este triangulito, yo puedo calcular la tensión y la fuerza ¿cómo se llama? En términos del ángulo, porque estas dos son constantes. Fíjense, el seno del ángulo, vamos a poner flechitas, pues son vectores, ¿no? La tensión va para arriba, el peso va para abajo, ¿sí? Y la suma de las dos es la fuerza, que es esta. Okay. ¿Sale? Vamos a ponerla de otro color. Esta es la que quiero calcular. ¿Qué dice la trigonometría? Que el seno de un ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y entonces, despejen la suma de fuerzas, está facilito. ¿A qué es igual la suma de fuerzas? Seno del ángulo por el peso. Y si quieren, ¿qué tengo aquí? ¿Qué me enseñaron en matemáticas el año pasado, ahorita en sexto? Una función ¿qué? Trigonométrica. Dependiendo del seno, ¿sí? Voy a poder saber el valor. Entonces, fíjense, cuando el seno es más grande, la fuerza es más grande. Cuando el seno se va reduciendo, perdón, cuando el ángulo se va reduciendo y el seno se reduce, la fuerza se va reduciendo. Cuando el ángulo es cero, aquí en la posición negra, ¿sí? Tengo cero fuerza y tengo cero aceleración, ¿sale? Y cuando se va hacia la izquierda, ¿sí? Se va haciendo se hace negativo el seno es negativo, entonces la fuerza ahora es para acá, ¿sale? Entonces fíjense, esto me indica cómo se comporta la fuerza del péndulo, ¿sí? No es una fuerza constante, es una fuerza que depende del seno del ángulo. Ahorita lo que me falta hacer, ¿sí? Lo vamos a hacer en estos días, es poner esto en términos del tiempo, ¿sí? Van a ver cómo le voy a hacer, ¿sí? Pero ahorita ya tengo una idea, o debería tener una idea, de por qué el péndulo hace esto desde el punto de vista de la fuerza. Desde el punto de vista de la energía, ya sé, porque es de potencial a cinética, y luego otra vez a potencial, cinética, potencial, cinética, potencial, cinética, potencial. Y si no considero ninguna pérdida, ninguna transformación en otra cosa, ya sabes, ya suponemos que esto es eterno, ¿no? ¿Sí? De hecho, la fórmula sí completa y tiene que incluir la fricción, ¿sí? La energía térmica, dice el simulador. Pero ahí sí, ay, perdón.
voy a aplicar algo que dicen los libros, muy padre para zafarse de algo. Las matemáticas requeridas sobrepasan el nivel del curso, ¿no? Ahorita que que haga la fórmula, que la deduzcamos el jueves, yo creo. Van a ver, pues les voy a explicar o enseñar una expresión que se llama una ecuación diferencial. La que vamos a plantear es muy sencilla y vamos a hacer la trampa de resolverla suponiendo que ya sabemos qué debe de salir. Ahí es todo un tema, lo van a llevar en tercer, cuarto semestre de la carrera. Pues se llama, no se espanten, tienen que enseñar todo lo previo. Pero básicamente hay que saber derivar bien y entender cómo funcionan las funciones seno, coseno, la exponencial y otras cosas. O sea, es lo que adelanto para que en su momento no sufran, ¿no? Pero sí necesita el concepto matemático, si es ahorita, a lo mejor un poquito latos. ¿Va? Entonces, insisto, eso es lo que nos explicaría desde el punto de vista de la fuerza, por qué va y viene el péndulo, porque está dado por una función senoidal. ¿Se acuerdan que el comportamiento de la senoide, por eso es una onda? Por eso las ondas se comportan de esa manera, ¿no? Porque las fuerzas que producen la vibración, el péndulo, todo eso, son fuerzas que se comportan de manera senoidal. ¿Sí? Es todo el choro que estamos ahorita tratando de explicar, ¿no? Ya vimos un montón de cosas de ondas sísmicas, pero ¿por qué es un movimiento? ¿Por qué no nada más se mueve y queda, ¿no? ¿Por qué hay un movimiento ondulatorio? Y aquí es donde tiene que ver, ¿sí? Este intercambio de energía, insisto, potencial a cinética, implica una fuerza que se comporte de esta manera. Y en el péndulo se ve muy bien. Aquí se ve el ángulo, que es el causante de que esta fuerza no sea constante. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a dejar un poquito el previo ya para dejarlo. Si yo tengo mi péndulo en cualquier posición, ¿cómo puedo saber en dónde está? Vamos a llamarle a esto la longitud del péndulo, ¿sí? Y de este punto a cualquiera de su movimiento, le vamos a llamar, bueno, así que ni modo, vamos a echar como en matemáticas. Le vamos a llamar X. Ahorita la lata tengo que poner esto en función del tiempo. Van a ver cómo le voy a hacer. ¿Sale? Bueno, si esto es un arco de circunferencia, una rebanada de circunferencia, ¿cómo puedo calcular X? Ya nos vamos. ¿Sí? Si yo tengo una rebanada de circunferencia, o hablando en términos correctos, un sector. ¿Sí? O sea, este espacio, ¿sí? Este espacio que escribe la cuerda, ¿sí? Sería esto, ¿no? Una rebanada por eso vengo como las pizzas, ¿no? Una rebanada en geometría se llama un sector circular. Esta rebanada tiene dos radios, que en este caso serían la longitud del péndulo, porque estoy suponiendo que no se estira. ¿Cómo puedo sacar esta? Pues vamos a llamarle, ¿cómo le llamamos? Esta longitud. Y debo conocer este ángulo. ¿Qué nos dice la geometría de quinto? Y lo dijiste bien, Rafa, es una fracción de circunferencia, ¿no? ¿Cómo sacaría este cachito L? Así sin saber muchas matemáticas, con geometría elemental. ¿Qué podría ser?
Digo, suponemos que tenemos datos, ¿no? Por ejemplo, si aquí son 10 centímetros y aquí son 5 grados, ¿qué harían? Y esa es una de las razones por la que se inventó esa unidad. Bueno, una opción es, pues, si tengo el radio, pues puedo sacar el perímetro, ¿no? Que es 2pi por el radio, ¿no? Luego hacer una regla de 3, ¿no? El perímetro es a 360 grados y pues aquí sacar teta y calcular L, ¿no? Si aquí son 10 grados, o vamos a pensar 36 grados, pues debe ser la décima parte del perímetro, ¿no? Porque es la décima parte de 360, ¿no? Pero hay una forma más práctica en matemáticas. ¿Quién se acuerda? ¿No? Bueno, pues voy a dejar de tarea. Vamos a guardarlo para que no se me olvide. Porque vamos a necesitar eso y vamos a hacer el jueves que tenemos 2 horas. Pues sí, pues vamos a aventar un rato. Ya saben derivar, ¿no? No, Creo que Tú me estás haciendo esperando este momento. Bueno, tengo una repasadita. Ya sé que sí están derivando. A lo que es las derivadas de funciones trigonométricas. Y ahí denle una repasadita que es un radián. Porque bueno, está así, lo recordamos el jueves, pero pues para que no los agarre. Como dicen mis colegas españoles, mis ancestros, Alcántara de, quién sabe si hay por ahí. Bueno, sí hay, pero no sé si sean mis ancestros. Bueno, deben serlo, ¿no? De algún modo. Para que no los pille desprevenidos. ¿Sale? Bueno, vamos a vale, dejar. profesor. Órale, pórtense bien. Los veo el jueves. ¿Qué día es hoy? Pensaba que era el lunes. Nos vemos el jueves, chicos. Pórtense bien.